Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a la historia del mundo y sus personajes. Feliz año a todos. Sí, sé que va con retraso, estuve muy liada por problemas personales, así que os pido perdón. Vamos a empezar el año y lo vamos a empezar hablando de un general romano. Bueno, mejor dicho, de un gran personaje a nivel histórico. ¿Vale? Así que vamos a hablar de Julio César. Empezamos. Cayo Julio César o Gaio Julio César nació el 100 a.C. Fue un político militar romano del siglo I a.C., miembro de los patricios Julios Césares, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la Guerra Civil, que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Como os comenté antes, Julio César nació en el 100 a.C., pero lo que no sabíais es que nació el día 12 de julio, ¿vale? Y nació en Roma, que era en aquella época la República Romana. Julio César nació en el seno de la gens Julia, una familia patricia de escasa fortuna. Estuvo emparentado con algunos de los hombres más influyentes de su época, como su tío Cayo Mario, quien influiría de manera determinante en su carrera política. En el 84 a.C., a los 16 años, el popular Cina lo nombró Flamen Dialis, cargo religioso del que fue relevado por Sila, con quien tuvo conflictos a causa de su matrimonio con la hija de Cina. Tras escapar de morir a manos de los sicarios del dictador, fue perdonado gracias a la intercesión de los parientes de su madre. Luego lo trasladaron a Asia y combatió en Mitilene como delegado de Marco Minucio Termo. Volvió a Roma a la muerte de Sila en el 78 a.C. y ejerció por un tiempo la abogacía. En el 73 a.C. sucedió a su tío Cayo Aurelio Cota como pontífice y pronto entró en relación con los cónsules Pompeyo y Craso, cuya amistad le permitiría lanzar su propia carrera política. En el 70 a.C., César sirvió como cuestor de la provincia de Hispania y como edil curul en Roma. Durante el desempeño de esa magistratura, ofreció unos espectáculos que fueron recordados durante mucho tiempo por el pueblo. En el 63 a.C. fue elegido pretor urbano, al obtener más votos que el resto de candidatos a la apertura. Ese mismo año murió Quinto Cecilio Metelo Pío, Pontificis Maximus, designado durante la dictadura de Sila, y en las elecciones celebradas para sustituirle venció César. Al término de su pretura, sirvió como protector en Hispania, donde capitaneó en breve campaña contra los lusitanos. En el 59 fue elegido cónsul gracias al apoyo de sus dos aliados políticos, Pompeyo y Craso, los hombres con los que César formó el llamado Primer Triunvirato. Su colega, durante el consulado, Bíbulo, se retiró para así entorpecer la labor de César, que sin embargo logró sacar adelante una serie de medidas legales, entre las que destaca una ley agraria que regulaba el reparto de tierras entre los soldados veteranos. Tras su consulado, fue designado procónsul de las provincias de Galia Transalpina, Iliria y Galia Cisalpina, esta última tras la muerte de su gobernador, Celer. Su gobierno se caracterizó por una política muy agresiva con la que sometió a prácticamente la totalidad de los pueblos celtas en varias campañas. Este conflicto, conocido como la Guerra de las Galias, finalizó cuando el general republicano venció en la batalla de Alesia a los últimos focos de la oposición, encabezados por un jefe arverno llamado Vercingetorix. Sus conquistas extendieron el dominio romano sobre los territorios que hoy integran Francia, Bélgica, Países Bajos y parte de Alemania. Fue el primer general romano en penetrar en los inexplorados territorios de Britania y Germania, mientras César
terminaba de organizar la estructura administrativa de la nueva provincia que había anexionado a la República, sus enemigos políticos trataban en Roma de despojarle de su ejército y cargo utilizado en el Senado, en el que era mayoría. César, a sabiendas de que si entraba en la capital sería juzgado y exiliado, intentó presentarse al consulado in Astemnia, a lo que la mayoría de los senadores se negaron. Este y otros factores le impulsaron a desafiar las órdenes senatoriales y protagonizar el famoso cruce del Rubicón, momento en el que, al parecer, pronunció la inmortal frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Inició así una nueva guerra civil, en la que se enfrentó a las Optimates, que estaban liderados por su viejo aliado Pompeyo. Sus victorias en las batallas de Farsalia, Tapso y Muda sobre los conservadores le hicieron el amo de la República. El hecho de que estuviera en guerra con la mitad del mundo romano no evitó que se enfrentara a Farnaces II en Cela y a los enemigos de Cleopatra VII en Alejandría. A su regreso a Roma se hizo nombrar cónsul y dictador perpetus, dictador vitalicio, e inició una serie de reformas económicas, urbanísticas y administrativas. A pesar de que bajo su gobierno la República experimentó un breve periodo de gran prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía con el objetivo de eliminar la amenaza que suponía el dictador. Un grupo de senadores formado por algunos de sus hombres de confianza como Bruto y Casio y algunos lugartenientes como Trebonio y Décimo Bruto urdieron una conspiración con el fin de eliminarlo. Dicho complot culminó cuando, en los idos de marzo, los conspiradores asesinaron a César en el Senado. Su muerte provocó el estallido de otra guerra civil, en la que los partidarios del régimen de César, Antonio, Octavio y Lépido, derrotaron en la doble batalla de Filipos a sus asesinos, liderados por Bruto y Casio. Al término del conflicto, Octavio y Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato y se repartieron los territorios de la República, aunque en vez de apartado, Lépido finalmente volverían a enfrentarse en Acio, donde Octavio, heredero de César, venció a Marco Antonio. Al margen de su carrera política y militar, César destacó como orador y escritor. Redactó al menos un tratado de astronomía, otro acerca de la religión republicana romana y un estudio sobre latín, ninguno de los cuales ha sobrevivido hasta nuestros días. Las únicas obras que se conservan con sus comentarios de la Guerra de las Galias y sus comentarios de la Guerra Civil se conoce como el desarrollo de su carrera militar y gran parte de su vida a través de sus propias obras y de los escritores de autores como Suetonio, Plutarco, Velleio, Patérculo o Eutropio. Ahora vamos a pasar en la base familiar de César, a ver cómo estaba formada su familia. Esto fue un pequeño resumen de cómo fue la vida de César. Ahora vamos a meternos un poco en su tema familiar. Os aviso de que en estos videos sobre César vamos a tener unos cuantos, ¿vale? Espero que os guste, porque creo que es muy interesante conocer a un hombre que no quería una república, sino que quería hacer un triunvirato. Hizo un triunvirato y fue el consecuente de que al final Roma se convirtiera en un imperio. Indirectamente, pero fue el consecuente. Como os había dicho antes, Julio César fue miembro de los Julius Césares, una familia patricia de la gens Julia, que aparece por primera vez en los registros históricos a finales del siglo III a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, no es hasta la República tardía, cuando se habían dividido en dos ramas, adscritas en tiempos diferentes, que los Julius Césares se sitúan entre las familias aristocráticas principales. Su padre, homónimo suyo, fue un senador de rango preorio, que se apartó en la política tras un gobierno provincial de Asia. Su madre fue Aurelia, miembro de los Aurelius Cotas, una destacada familia de la nobleza plebeya. Varios miembros de esta familia alcanzaron el consulado a finales del siglo II a.C. y a principios del siguiente, lo que supondría una notable ayuda para la progresión política del futuro dictador.
Más decisiva sería la relación con Cayo Mario, quien contrajo matrimonio con Julia, la tía paterna de Julio César. Mario y sus seguidores, el partido mariano, dominaron la política romana a finales del siglo II a.C. y fue esta relación la que aprovechó Julio César con sus inicios políticos. Además de su tía Julia, el cónsul del año 91 a.C., Sexto Julio César, pudo haber sido también hermano de su padre. Sus dos hermanas, las que apenas se sabe nada, casaron con acaudalados miembros de la aristocracia itálica, la mayor con un miembro de la gens Pedia, la menor con Marco Acio Balbo, aparentado con los pompeyos. De otro matrimonio de la mayor de sus hermanas descendía Lucio Pinario Scarpo. Julio César estuvo casado al menos en 3 ocasiones. En primer lugar con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, de familia patricia. Cinna era partidario de Mario y enemigo de Lucio Cornelio Sila, por lo que Julio César reforzaba sus lazos con los principales dirigentes de la Roma de los años 80 del siglo I a.C. No obstante, tras la muerte de Cornelia casó con Pompeya, nieta del propio Sila y de familia consular, de la que se divorció tras un escándalo durante las celebraciones de la Bona Dea. Su último matrimonio fue con Calpurnia, hija de Lucio Calpurnio Pisón Cesonio, un destacado miembro del Senado, como parte de la política matrimonial del primer triunvirato. De su primer matrimonio tuvo una hija, Julia, casada con su colega triunviral Zenio Pompeyo el Grande, y que murió a la luz, sin herederos directos. Adoptó por testamentaria a su sobrino nieto Cayo Octavio, el futuro emperador Augusto. Julio César nació en Roma entre el 12 y el 13 de julio del año 100 a.C. Siguiendo las fuentes clásicas, la mayoría de los estudios modernos coinciden en el año, excepto Theodor Mommsen, que dice que nació en el 102 a.C. Julio César se hunde a nuestro mundo histórico en el año 84 a.C., cuando Cinna lo escogió para ser Flamen Dialis y lo casó con su hija Cornelia, tras romper el compromiso previo con el joven Cosucia. Por entonces, Cinna controlaba la república. Sin embargo, la guerra civil que siguió a la muerte de este terminó con el triunfo de Sila y la anulación de todo su programa. Julio César recibió la orden de divorciarse de Cornelia. Su negativa impulsó a Sila a proscribirlo y obligó a aquel a huir de Roma. Fue la intervención de sus parientes y el respaldo de las vírgenes vestales lo que permitieron que el joven César evitara el destino de otros proscritos, acordando que mantenía su matrimonio y renunciara al sacerdocio. Según Suetonio y Plutarco, en aquella ocasión Sila dijo que había en el joven muchos Marios. Al percatarse de que el perdón de Sila podía ser revocado en cualquier momento, César juzgó que lo más seguro era alejarse de Roma. Durante un tiempo decidió viajar a Oriente para participar en la guerra contra Mitridates VI del Ponto bajo las órdenes del protector Marco Minucio Termo. Durante el sitio de Mitilene se le ordenó ir a Bitinia para solicitar a Nicomedes IV la cesión de una pequeña flota con la que asaltar la ciudad rebelde. Al parecer, el rey asiático quedó tan deslumbrado con la belleza del joven mensajero romano que lo invitó a descansar en su habitación y a participar en un festín donde sirvió de copero real durante el banquete. La aventura de César en Asia llegó muy pronto a oídos de los ciudadanos de Roma. En la política romana, acusar a alguien de mantener relaciones homosexuales pasivas era una estrategia común, pues la homosexualidad pasiva, a diferencia de la activa, era considerada una práctica vergonzosa. Sus enemigos políticos proclamaron que se había prostituido con un rey bárbaro y le apodaron la reina de Bitania, causando así un gran daño en su reputación. Sin embargo, César siempre desmintió ese hecho.
El resto de la campaña le valió una mejor reputación porque mostró una gran capacidad de mando y arrojó valor personal encomiables por los que Minucio Termo, tras la toma de Mitiele, le concedería la corona cívica, la condecoración al valor más alta que se otorgaba en la República Romana. Después de la muerte de Sila, en el 78 a.C., César regresó a Roma e inició una carrera como abogado en el Foro Romano, con la que se dio a conocer por su cuidada oratoria. Su primer caso fue dirigido contra Cenio Cornelio Dolabella, un protegido de Sila que en el año 81 a.C. había sido elegido cónsul y después al año siguiente procónsul en Macedonia, y donde al parecer había malversado los fondos del Estado. Dolabella, al enterarse del proceso en su contra, contrató para su defensa a uno de los más ilustres abogados de la época, Quinto Ortesino, llamado el Bailarín, por su manera de moverse en los estrados, y el eminente Lucio Aureliano Cota, su propio tío, pero esto era normal. A pesar de estos formidables enemigos, César mostró su cualidad de orator, que aunque no le sirvió para ganar la causa, sí le procuró la fama que buscaba. Al año siguiente, unas ciudades griegas que habían dicho saqueadas por Cayo Antonio Híbrida durante la campaña de Sila en Grecia, le confiaron la defensa de su causa. César abogó ante el protector Marco Terencio Varrón Lúculo con mucha elocuencia y ganó el juicio, pero Híbrida apeló a los tribunales de la plebe, quienes ejercieron su derecho a voto y dejaron en suspenso la sentencia dictada en su contra. En el año 73 a.C., la muerte de su tío le abrió las puertas para ser elegido pontífice en su lugar, y entró de esa manera en el Colegio de los Pontífices, un organismo religioso de gran calado en la vida piadosa de Roma. A pesar de ese éxito, César decidió viajar a Rodas para ampliar su formación estudiando filosofía y retórica, con el gramático Apolonio Molón, que era considerado el mejor de la época. Sin embargo, durante el viaje, su barco fue asaltado a la altura de la isla Farmacusa por los piratas, que le secuestraron. Cuando exigieron un rescate de 20 talentos de oro, un talento equivalía a 26 kilos aproximadamente, César se rió y los desafió a pedir 50. En su cautiverio se dedicó a componer algunos discursos, teniendo por oyentes a los piratas, a quienes trataba de ignorantes y bárbaros cuando no aplaudían. 38 días después el rescate llegó y César fue liberado, después de un cautiverio bastante cómodo, durante el cual, a pesar de tratar a sus secuestradores con amabilidad, les avisó en varias ocasiones de su negro futuro. Así, una vez recuperada su libertad, organizó una fuerza naval que partió del puerto de Mileto, capturó a los piratas en su refugio y los llevó a la prisión en Pérgamo. Una vez capturados, fue en busca de Junio, gobernante de Asia, porque le competía a este castigar a los apresados. Junio se interesó más en el motín y dejó a los bandidos a juicio de César, quien los mandó crucificar tal como les había prometido, aunque en un gesto de compasión ordenó que el primero los degollaran. En el 69 a.C., Cornelio falleció mientras daba a luz a un niño que nació muerto. Y poco después César perdió a su tía Julia, viuda de Mario, a quien se había sentido muy unido. En contra de los costumbres de la época, César insistió en organizar sendos funerales públicos. Ambos funerales sirvieron también para desafiar las leyes de Sila, pues en el sepelio de Julia se exhibieron las imágenes de Gayo Mario y del hijo que había tenido con ella, y que también había luchado contra Sila, su difunto primo, Gayo Mario el Joven, y en el sepelio de Cornelia la imagen de su padre Lucio Cornelio Cinna. Todos ellos habían sido proscritos y las leyes del dictador prohibían mostrar sus imágenes en público, pero César no vaciló en quebrar las reglas. Este desafío fue muy bien apreciado por los plebeyos y los que formaban la facción de los populares, y en la misma medida repudiado por los optimales. Y hasta aquí la primera parte de la historia de Julio César. En el siguiente vídeo, otros 20 minutitos sobre la vida de César. Y así hasta que llegamos a su final. Por favor, no os olvidéis de darle like
porque me gustaría que me dierais una manita arriba. No olvidéis de dar a campanita y no olvidéis de inscribiros, por favor. Chao.